Madrid, primavera de 2015. La ciudad vibraba con su belleza única, las terrazas de Malasaña estaban repletas, las flores florecían en el Retiro. Y el sonido del flamenco se escapaba de alguna esquina cualquiera. Fue en ese escenario casi cinematográfico que Javier y Martina se conocieron. Él era arquitecto, práctico, callado, apasionado por las formas, el silencio y los detalles. Ella era profesora, espontánea, sensible. Enamorada de la poesía y de todo lo que era intenso. No se parecían en nada, salvo en la mirada. Ambos tenían una forma de mirar el mundo como si siempre estuvieran buscando algo más profundo que lo obvio. Y quizás por eso se enamoraron desde el primer encuentro, se conocieron gracias a Lucas. El mejor amigo de Javier desde la infancia. Lucas era el tipo de persona que captaba toda la atención de cualquier sala. Carismático, divertido, siempre el más hablador y justo lo opuesto a Javier. Habían crecido juntos en las calles de Salamanca, compartiendo secretos, meriendas y cicatrices de bicicleta. Lucas era casi parte de la familia. Martina y Javier vivieron un amor sacado de una novela. Pasaban horas hablando de libros, arquitectura, cine francés y sueños para el futuro. Viajaban a ciudades históricas, se escribían cartas aunque vivieran juntos. Era el tipo de relación que arrancaba suspiros y hasta envidias por donde pasaban. En 2017. Se casaron en una ceremonia sencilla, pero profundamente emotiva, en el Jardín Botánico de Madrid. Durante 5 años vivieron un matrimonio estable, amoroso y maduro. Claro que con altibajos. Javier trabajaba mucho. Martina echaba de menos los pequeños gestos, pero siempre hablaban, se entendían. Se elegían otra vez. Al menos eso creía Javier. Lucas siempre estuvo cerca del matrimonio. Visitaba la casa con frecuencia, almorzaba los domingos, hacía bromas. Llevaba regalos. Tenía una libertad que ningún otro amigo de Javier había tenido. Era parte de la familia, demasiado. Javier nunca sospechó porque confiar siempre fue su naturaleza. Pero todo comenzó a cambiar en silencio. Como una grieta oculta bajo la pintura de una pared bonita. Martina empezó a mostrarse más distante. Llegaba tarde sin explicación. Aparecían prendas nuevas sin motivo. Escribía mensajes y los borraba apenas Javier entraba a la sala. Y lo más extraño, un silencio incómodo cada vez que se mencionaba a Lucas. Javier, racional. Intentaba ahuyentar los pensamientos. Pero había algo en la mirada de ella que ya no era igual. Y algo en el comportamiento de Lucas ya no encajaba. La desconfianza crecía, asfixiante como el humo. Hasta que, un fin de semana cualquiera, Javier volvió antes de lo previsto de un viaje de trabajo a Valencia. Abrió la puerta de casa con sus llaves de siempre, pero lo que vio lo dejó paralizado. Martina estaba sola en la sala, asustada, con los ojos rojos. Alegó que solo estaba cansada. Pero Javier, sin decir nada, caminó hasta el baño. Y ahí, sobre el lavabo, había una camisa de hombre. No era suya. Y el perfume le resultaba demasiado familiar. Era el de Lucas. Martina dudó. Dijo que Lucas había pasado a devolver un libro. Que no tuvo tiempo de avisarle. Que no era lo que parecía. Javier le creyó. O quiso creerle. Porque amar, a veces, es obligarse a dudar de lo que los ojos ven. Pero la semilla de la duda ya había echado raíces. En los días siguientes, Javier empezó a observar, en silencio, con precisión, como quien diseña una estructura de vidrio invisible, pero inquebrantable. Anotaba horarios, notaba ausencias. Y un día, mientras limpiaba el ordenador de casa, encontró una carpeta oculta en el disco duro dentro. Había capturas de pantalla de conversaciones entre Martina y Lucas. No solo hablaban de sentimientos, hablaban de planes. Se burlaban de Javier. Lo llamaban ingenuo, predecible. Se reían de sus rutinas, de su lealtad ciega. Decían que esperarían un poco más para que todo pareciera natural. Y lo que más dolía, decían que su amor era lo que siempre debió haber sido. Javier cerró el portátil con las manos temblando. Era como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Pero no lloró, no gritó, no rompió nada. Simplemente se levantó. Miró su reflejo en el espejo del pasillo y allí, en el silencio más cruel de su vida, tomó una decisión. Si había algo que Lucas necesitaba aprender, era que la confianza, cuando se traiciona, se convierte en arma. Y si Martina había olvidado lo que era el amor, entonces también aprendería lo que es perder a alguien que te amó con todo el corazón. Desde aquel día, Javier empezó a sonreír por fuera y a planear por dentro. Él aún no sabía cómo, pero sabía que se vengaría. Con precisión quirúrgica, con la frialdad de un arquitecto, y con el dolor de quien fue destruido por quien menos lo esperaba. Javier siguió su rutina como si nada hubiera pasado. Se levantaba a la misma hora, preparaba café para Martina, le preguntaba cómo había sido su día, y por las noches seguía acostado a su lado, fingiendo estar dormido.
Pero por dentro, la estructura estaba en demolición. Ya no era el mismo hombre. Era un nuevo proyecto y ese proyecto se llamaba venganza. No quería escándalos, no quería peleas, quería algo más profundo, algo que dejara marcas, algo que hiciera que ambos, Martina y Lucas, lo recordaran por el resto de sus vidas. Fue entonces cuando Javier empezó a acercarse a Clara, una compañera de trabajo a quien siempre había mantenido a distancia por respeto a su matrimonio. Clara era inteligente, observadora. Y ya había notado, antes que todos, que Javier llevaba tristeza en los ojos. No tienes que contarme nada, le dijo una tarde silenciosa en la oficina. Pero si algún día quieres hablar, estoy aquí. Él no respondió. Solo sonrió por primera vez en semanas. Martina, por su parte, estaba cada vez más tranquila. Creía que el peligro había pasado. Empezaba a planear pequeños viajes para revivir la vida en pareja, volvió a usar perfumes antiguos. Fingía un amor intenso que parecía una escena mal ensayada. Pero Javier lo veía todo, y sonreía por dentro. Lucas seguía igual. Mandaba mensajes con bromas, memes. Etiquetaba a Javier en fotos antiguas en Instagram con frases como lealtad eterna. Javier le daba me gusta a todas. Incluso comentaba, siempre hermano. Era el último en reír, pero sería el que reiría mejor. Una noche, Javier le propuso a Martina una cena en casa, un reencuentro, para que volvamos a conectar, dijo. Ella aceptó. Emocionada. Se puso un vestido rojo antiguo. Puso su canción favorita. Pero al llegar al comedor, encontró 2 copas de vino y un sobre el plato. Dentro, no había una declaración. Ni palabras dulces. Había copias de las conversaciones que había tenido con Lucas. Copias impresas, subrayadas, algunas con fechas, otras con emojis. Todas reales. Martina se quedó inmóvil. Javier la observaba desde el otro lado de la mesa, tranquilo. Esto no es lo que parece, susurró ella, con la voz quebrada. Él inclinó la cabeza. Entonces, ¿qué parece? Ella intentó justificarse. Habló de carencias, de soledad, de que todo había pasado en un momento confuso, que Lucas se había aprovechado, que se sentía olvidada, que fue un error. Pero Javier guardaba silencio. ¿Qué quieres que te diga?, preguntó ella. Nada, solo quería que supieras que lo sé. Martina lloró. Intentó abrazarlo. Él se apartó. Esto fue solo el comienzo, dijo él, frío. Y en ese instante, ella entendió que algo más estaba por venir. En los días siguientes, Javier comenzó a alejarse emocionalmente. Pero no físicamente. No pidió el divorcio. No levantó la voz. Seguía siendo amable, como un actor de teatro interpretando su propia vida, hasta que Clara empezó a aparecer con más frecuencia, primero en reuniones, luego en cafés, después en cenas. Javier lo dejaba todo a la vista. Publicaba fotos sutiles, no con besos ni abrazos, sino con miradas, sonrisas, una intimidad que solo los ojos atentos sabían reconocer. Lucas lo vio y reaccionó. Empezó enviando mensajes largos a Javier, primero en tono de broma, después preocupado, y finalmente desconfiado. Intentó quedar con él. Javier siempre respondía, ya nos veremos, hermano. Martina también lo notó. Empezó a preguntar quién era Clara. Javier respondía, una amiga. Y sonreía, una sonrisa que helaba. Lucas, cada vez más tenso, finalmente pidió hablar en persona. ¿Está todo bien entre nosotros?, preguntó, ansioso. Javier sonrió. ¿Entre nosotros? Siempre lo estuvo. No se te noto diferente. Distante. Frío. No. Solo estoy más atento. Lucas rió, nervioso. Javier, ¿tú qué sabes? Él se acercó. Le puso el rostro cerca y dijo en voz baja, todo. Y aún así, estás aquí. Lucas se quedó pálido. ¿Quieres destruirme? No. Quiero que lo hagas tú solo. Y ya empezaste. Y se marchó, dejando a Lucas solo en un bar vacío de Madrid. Con el peso de su propio reflejo. A la mañana siguiente del encuentro con Lucas, Javier salió temprano para el trabajo, pero no fue a la oficina. Estacionó el coche en la calle de Alcalá. Respiró hondo y entró en una notaría discreta, donde firmó los papeles que llevaba semanas preparando en secreto. No solo había solicitado el divorcio, había movido las piezas con frialdad, transferido parte de los bienes a otra cuenta, revocado accesos, y más que eso, había preparado un dossier con pruebas de infidelidad, imprudencia emocional y quiebre de confianza que, según la legislación española, podían alterar completamente los términos de la separación. Ese mismo día, Martina recibió la notificación. Llegó a casa con el rostro devastado. Tiró el bolso en el sofá, temblando. ¿Hiciste esto a mis espaldas? Javier respondió con una mirada serena. Igual que tú lo hiciste conmigo, Martina. Intentó explicarse, pero él la interrumpió.
No necesitas justificarte, ya te escuché antes. Ahora es mi turno de actuar. Martina se desplomó en el sofá. Por primera vez comprendió que Javier ya no era el mismo hombre y que no la odiaba. Peor aún, ya no sentía nada, pero el golpe final aún estaba por llegar. La semana siguiente, Javier organizó una cena con Clara. Un restaurante elegante, en lavapiés, discreto, donde el vino era bueno y las miradas no eran invasivas. Por primera vez en meses, él parecía ligero, libre. Y Clara era luz. ¿Todavía la amas?, preguntó Clara, jugando distraídamente con la servilleta. Él guardó silencio unos segundos. La amé, más de lo que debía. Ahora, solo la recuerdo. Esa noche. Se tomaron la primera foto juntos. Clara la publicó en Instagram al día siguiente con la leyenda: lo que nace del dolor también puede florecer. Martina la vio. Pero quien la vio antes que ella fue Lucas. Consumido por la desesperación, Lucas fue a buscar a Martina. Exigió explicaciones. Le recordó que ella había prometido que todo saldría bien, que era solo una fase, que Javier jamás reaccionaría, que era demasiado pasivo para cualquier tipo de venganza. Martina, conmocionada, no respondió, y por primera vez Lucas entendió que lo había perdido todo. Javier ya no era el amigo ingenuo y callado. Era un hombre reconstruido por el dolor. Y él, Lucas, se había colocado justo en el centro de la destrucción, movido por el orgullo herido. Lucas intentó revertir la situación. Comenzó a esparcir rumores en el trabajo de Javier. Envió mensajes a colegas cercanos, tergiversando los hechos, intentando manchar su imagen. Decía que Clara había sido la causa de todo, que Javier era infiel, que estaba manipulando a todos, pero Javier estaba preparado. Antes de que Lucas actuara, Javier ya había enviado un informe al Departamento de Recursos Humanos de la empresa, donde ambos habían trabajado años atrás, donde aún tenían contactos, detallando un caso antiguo de acoso laboral cometido por Lucas contra una pasante que en su momento había sido silenciado. Junto con el informe iba el testimonio de la propia víctima, con quien Javier había hablado y a quien había ofrecido ayuda para reabrir el caso. El golpe fue directo. Lucas perdió contratos. Su reputación quedó expuesta. Los amigos se alejaron. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una. Javier nunca tuvo que tocarlo. Nunca gritó. Nunca amenazó. Pero el castillo de Lucas se derrumbaba ante sus propios ojos. En el último mensaje que Lucas envió a Javier, escribió: ganaste. Pero perdiste lo más bonito que tenías. Javier respondió con una sola línea: tú nunca supiste lo que era bonito. Por eso lo destruiste. Ahora el silencio había vuelto a tomar Madrid, pero era un silencio distinto, un silencio de reconstrucción, de nuevos comienzos, de consecuencias, y Javier, desde lo alto del ático donde un día amó, ahora miraba la ciudad, no con dolor, sino con claridad. El tiempo pasó, no con prisa, sino con peso. Los días en Madrid volvieron a tener sol, pero dentro de Javier aún quedaban sombras. Seguía con su trabajo, sus proyectos, sus cafés solitarios en las mañanas de domingo. La vida había retomado su ritmo, pero no era la misma, porque después de la traición, todo cambia. Incluso la forma de caminar cambia. La manera de confiar, de dormir, de respirar. Clara seguía cerca. No invadía. No presionaba. Sabía que Javier no necesitaba amor en ese momento, necesitaba respeto, espacio y tal vez compañía silenciosa. Salían a caminar por el Parque del Retiro, intercambiaban libros, compartían cafés. A veces reían, a veces no decían nada. Y eso era suficiente. En uno de esos días, sentados en un banco de madera, ella preguntó: ¿te arrepientes de todo lo que hiciste? Javier tardó en responder. Observó a los niños jugando cerca de la fuente. Respiró hondo. No me arrepiento de haberme defendido. Pero a veces me pregunto si valía la pena cargar con todo esto. Clara asintió en silencio. Hay dolores que no se responden, solo se acompañan. Martina, por su parte, se había mudado a un barrio lejano.
Amigos en común contaron que se la veía apagada, sin rumbo, intentando reconstruir una vida de la que ya no formaba parte. Intentó acercamientos, sin éxito. Incluso llegó a enviarle un correo a Javier, pidiéndole perdón, un mensaje largo, bonito, pero vacío. Él lo leyó, pero nunca respondió. Lucas desapareció de la vida pública. Los pocos que sabían de él decían que había dejado Madrid por vergüenza, quizás para no tener que enfrentarse a sus propios errores. Algunos decían que estaba en Málaga, otros que intentaba empezar algo en Barcelona. Pero la verdad era que a nadie le importaba demasiado. La justicia de la vida tiene eso: cuando alguien cava su propia ruina, los demás solo observan. Una tarde, Javier encontró un cuaderno viejo con planes de viaje junto a Martina, destinos que nunca visitaron, sueños que quedaron en papel. Por un instante sintió una punzada, no de nostalgia, sino de duelo, porque lo que perdió no fue solo un matrimonio. Fue una parte de sí mismo que nunca volvería. Pero entonces miró al otro lado de la sala. Clara sonreía con un libro abierto en el regazo. Y en ese instante, Javier entendió: hay historias que no están hechas para ser salvadas. Están hechas para prepararnos para otras, mejores. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para vivir. La invitación llegó una mañana de jueves. Un sobre blanco, sin remitente, con una caligrafía impecable. Dentro, un papel doblado decía simplemente: sábado, a las 19, en la terraza del Gran Hotel Reina. Es hora de cerrar lo que quedó abierto. Javier no dudó. Sabía que era Lucas. Sabía que sería el último acto. Y sabía que tenía que estar allí no por rabia, sino para cerrar, de una vez por todas, el capítulo más doloroso de su vida, el sábado. Se vistió con una elegancia discreta. Llegó al hotel a la hora exacta. En lo alto de la terraza, el sol del atardecer pintaba Madrid con tonos dorados. Lucas ya estaba allí, tenso, de pie, con una copa en la mano. Intentaba parecer fuerte, pero sus ojos estaban cansados. «Viniste», dijo, como si aún tuviera derecho a sorprenderse. Javier simplemente asintió. «Necesitaba hablar contigo, lejos de todo, sin teatro». «Entonces habla», respondió Javier. Directo. Lucas respiró hondo. Por unos segundos, no dijo nada. Luego, bajó la mirada y dejó escapar: «Destruí todo lo que tú me diste. Y, sinceramente, no sé por qué. Tal vez por envidia. Tal vez por vanidad. O tal vez porque nunca supe amar a alguien que me amara de verdad». Hizo una pausa. Javier permanecía en silencio. «La verdad es que tú siempre fuiste el mejor de los dos. Tenías todo lo que yo no podía tener: disciplina, lealtad, profundidad». Me reía de eso, porque era más fácil reír que admitirlo. ¿Y Martina?, interrumpió Javier por primera vez. ¿Qué fue ella para ti? Lucas tragó saliva. Un reflejo de lo que yo quería ser. Deseo, tal vez. Pero nunca amor. Javier cruzó los brazos. El viento de la terraza agitaba su camisa ligera. Estaba tranquilo, firme. ¿Pensaste que yo era débil? Lucas. Pero solo porque era silencioso. Lo sé. Y fue ahí cuando lo perdí todo. Lucas bajó la cabeza. Por primera vez parecía sincero, o tal vez solo exhausto. Durante mucho tiempo quise que me perdonaras. Pero ahora solo quiero que sigas en paz. Javier se acercó. Quedó frente a frente con el hombre que alguna vez llamó hermano. El perdón no es para aliviarte a ti. Es para liberarme a mí, dijo con voz firme. Y yo ya me liberé. Lucas intentó sonreír. Pero no pudo. Ganaste. No, sobreviví. Y transformé el dolor en algo que tú jamás vas a entender. Conciencia. Javier dio media vuelta. Antes de irse, miró por encima del hombro y concluyó: tu mayor castigo es saber lo que perdiste, y seguir vivo para sentirlo. Bajó de la terraza con pasos tranquilos. No hubo gritos, ni peleas, solo un silencio ensordecedor que dijo todo lo que necesitaba decirse. Esa misma noche, Javier cenó con Clara, en el restaurante. Ella comentó: hoy pareces más ligero.
Él sonrió. Porque hoy enterré un fantasma. Mientras tanto, Lucas se quedó en la terraza por más de una hora, solo, contemplando el horizonte de una ciudad que ya no lo reconocía. No lloró, no gritó, pero algo dentro de él finalmente cedió. El hombre que un día lo tuvo todo, la amistad más fiel, la confianza más rara, lo había perdido todo con sus propias manos. Y esa fue la venganza que Javier eligió. El dolor de la conciencia, el tiempo no lo borra todo, pero enseña a ver con otros ojos. Pasaron meses desde el último encuentro entre Javier y Lucas. La vida siguió, a ritmos distintos, con dolores distintos. El matrimonio de Javier se volvió solo un capítulo cerrado en un libro que ya no quería volver a leer. Y la traición de Lucas dejó de ser herida, se volvió cicatriz. Presente, visible, pero sin dolor. Javier seguía viviendo en el mismo apartamento. Reformó la terraza, cambió las fotos de la estantería. Donó los libros de Martina. Nada drástico, solo cambios sutiles, como quien va limpiando la casa. Al mismo tiempo, el corazón, en el trabajo, estaba más creativo que nunca, ideando nuevos proyectos, nuevas alianzas, desarrollando cada vez más su vida profesional. Tel seguía saliendo con Clara, pero sin prisa. Entre ellos había algo más que pasión, había respeto, madurez y silencios cómodos. No estaban hechos de urgencia, estaban hechos de cuidado. Y eso, después de todo, era lo más valioso. Una mañana, mientras tomaba café solo en la barra de la cocina, Javier recibió un mensaje de un número desconocido. Hoy hace un año desde aquella cena. Sé que probablemente no responderás, pero solo quería que supieras que aún me arrepiento. Martina. Él leyó. Respiró. Borró. Ya no había nada más que decir. Esa misma semana recibió la visita de un joven pasante en la oficina. El chico lo admiraba y quería consejos sobre arquitectura y carrera. Durante la conversación preguntó: ¿cómo lidia usted con los errores de los demás cuando confían en uno y luego uno descubre que lo han engañado? Javier pensó por unos segundos. Luego respondió: con calma, aprendí que perdonar no es olvidar. Es seguir adelante sin cargar con la culpa del otro. El joven se quedó en silencio, anotó y sonrió. Javier le devolvió la sonrisa. Porque la verdad es que todos se equivocan. Pero hay quienes destruyen y hay quienes reconstruyen. Javier respondió a su manera, sin escándalos, sin violencia, con silencio, inteligencia y firmeza. Su venganza no fue humillar, fue seguir, y seguir bien. Porque, al final, la mayor venganza es demostrar que quien intentó destruirte solo te hizo más fuerte, si llegaste hasta aquí. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Déjale un like al video y suscríbete al canal si aún no lo has hecho, porque eso me ayuda muchísimo. Gracias por tu compañía y hasta la próxima historia.